Y a partir de este momento ya pueden apagar su cámara. Ya vimos el planteamiento. Le pusimos aquí ejemplo 1.1 y leyendo el enunciado tenemos dos datos. La columna de líquido desplazada en el tubo U. Déjenme desagrupar esto. Igual aquí, para que no me estorbe. El líquido está desplazado en el tubo U hacia afuera, por lo tanto la columna del líquido es columna de manómetro. Es decir, el tubo U estaría funcionando como manómetro. En este ejemplo, está funcionando como manómetro. Aquí está actuando la presión absoluta mayor a la presión absoluta debe ser mayor que la atmosférica. Es un tubo U de mercurio, una columna de 1.25 metros de mercurio. Y aquí pusimos la densidad del mercurio, la misma que habíamos puesto ya para el barómetro de mercurio. Y el otro dato que tenemos es la columna del barómetro, 68.4 centímetros de mercurio, y lo convertimos a metros de mercurio, porque tenemos que utilizarlo en metros. No se debe usar en centímetros, se tiene que usar en metros. Se pide calcular la presión atmosférica y la presión absoluta. Y de antemano, repito, de antemano, debido a que el líquido está desplazado hacia afuera, la presión absoluta tiene que resultar mayor a la atmosférica, debido a que el tubo U va a funcionar como manómetro. Eso hay que pensarlo de antemano, antes de empezar los cálculos. Bien. Para calcular la presión atmosférica, para eso entonces vamos a usar el barómetro. Para eso sirve el barómetro. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Escribimos barómetro de mercurio y usamos la ecuación que establecimos en los apuntes para el barómetro. Esta es la ecuación del barómetro. Presión atmosférica es igual a la columna del barómetro por la densidad de líquido del barómetro por la aceleración de gravedad. La columna del barómetro, que es esta, en metros, la densidad del líquido, que es esta del mercurio, y la aceleración de gravedad, que es una constante que ya conocemos. Sustituimos la columna del barómetro 0.684, la densidad del líquido 13.590 y la aceleración de gravedad 9.81. El resultado es 91.189 newtons sobre metro cuadrado. Esas son las unidades que quedan sustituyendo las unidades correctas, quedan newtons sobre metro cuadrado. Esto ya lo habíamos visto en los apuntes. Las unidades que quedan 91.189 newtons sobre metro cuadrado. Pero lo convertimos a bar y sabemos que un bar es 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado, así que le quitamos 5 cifras y al quitarle 5 cifras queda 0.91 y nada más le dejé 2 decimales, ya no le puse este 189, nada más 2 decimales, 0.91. 2 decimales es suficiente. 1 es muy poco. No dejar nada más un decimal. Y más de 2 es demasiado. Bueno, podrían ser 2 o 3 decimales, como ustedes quieran. 2 o 3, pero no 1, que es muy poco, y no más de 3, que es demasiado.
0.91 bar es la presión atmosférica. Muy fácil. Así se calcula la presión atmosférica. Y vean, le ponemos aquí, inciso A, vean, barómetro de mercurio está escrito pegado al margen. El cálculo de la presión atmosférica está escrito pegado a la sangría. Y el inciso A lo escribimos pegado al margen. Así deben hacerlo en su tarea. Esa es la forma correcta de escribir. No quiero el ahí se va. No quiero escrito a como ustedes se les ocurra. Quiero que aprendan a escribir correctamente. Obligatorio escribir correctamente, usando margen y sangría correctamente, como lo estoy haciendo yo en el ejemplo. Es muy común que piensen que pido con mucho detalle esto, la forma en que les pido que escriban. Lo que pasa es que no están acostumbrados, desgraciadamente. No sé si haya otro maestro que haga lo mismo que yo, que lo pida igual que yo, pero la gran mayoría de los maestros no les importa si escriben al ahí se va. A mí sí me importa. Quiero que aprendan a escribir correctamente. El hecho de que yo pida diferente que todos los demás maestros no quiere decir que yo esté mal y ellos bien. No, es al revés. Los demás maestros están mal porque no les piden que escriban correctamente. Por lo menos yo sí quiero pedirles que escriban correctamente y quiero que sea obligatorio que escriban correctamente. Escribir al ahí se va, en cualquier forma como escriban, al ahí se va, no quiere decir que es correcto la forma de escribir. Hay que escribir ordenadamente. Y quiero que se acostumbren a escribir correctamente, ordenadamente. Esto es en beneficio para ustedes, jóvenes. No es porque yo quiera ser muy estricto y que quiera ser malo. No. Es en beneficio para ustedes. Y desgraciadamente tengo que obligarlos para obligarlos a aprender a escribir correctamente, ordenadamente. Así que en su tarea deben escribir similar como lo estoy haciendo yo en el ejemplo. Esa es la presión atmosférica. Se calcula con la ecuación del barómetro. Pero hay otra forma de calcular la presión atmosférica y lo vamos a calcular de las dos maneras. Pongan atención a lo que les voy a explicar. Y para lo que les voy a explicar, lo escribí acá en una segunda hoja. Esto que escribí acá en esta segunda hoja no está en el archivo que yo les envié, porque no es necesario. Pongan atención. Un barómetro al nivel del mar tiene una columna de 76 centímetros de mercurio o 10.33 metros de agua. Y la presión atmosférica en bar es de 1.013. Esto ya lo habíamos visto en los apuntes, el barómetro al nivel del mar. Bueno, estos valores del nivel del mar se pueden usar como equivalencia. En este ejemplo, tenemos un barómetro con 68.4 centímetros de mercurio. Entonces, diríamos 76 centímetros de mercurio equivalen a 1.013 bar, 68.4 centímetros de mercurio, ¿a cuánto equivalen? Es una regla de 3. Así de simple.
O si dijéramos 76 centímetros de mercurio equivalen a 10.33 metros de agua, 68.4 centímetros de mercurio, ¿a cuántos metros de agua equivalen? Es una regla de 3. Estaríamos usando los valores del nivel del mar como equivalencia. Esa es la palabra, equivalencia para cualquier otra localidad. Por ejemplo, la de este ejemplo. Pero en lugar de escribirlo así, como regla de 3, lo vamos a escribir de esta manera. En la ecuación se tiene que sustituir en metros, pero aquí lo puedo usar en centímetros. En la columna del barómetro la puedo usar en centímetros. 68.4 centímetros de mercurio. Y aquí pongo la equivalencia. La equivalencia es 1.013 bar equivalen a 76 centímetros de mercurio. Se elimina centímetros de mercurio y nos queda bar. Nos quedan los bar. Esta es la equivalencia para convertir centímetros de mercurio a bar. Si verifican con su calculadora, multiplican 68.4 por 1.013 entre 76, el resultado sería 0.91 bar, lo mismo que calculamos acá con la ecuación del barómetro. Solo que aquí ya directamente lo calculamos en bar. Ya no lo calculamos aquí en newton sobre metro cuadrado, directamente en bar. Son dos formas de calcular la presión atmosférica. Con la ecuación del barómetro y por equivalencia. Dos formas y en su tarea quiero que lo hagan igual, por las dos formas. Por la ecuación y por equivalencia. Esta es la ecuación y esta es la equivalencia. En la equivalencia, si yo aquí pusiera, metros, 0.684 metros, entonces acá tendría que también poner metros, 0.76 metros, perdón. 0.76 metros para que se pueda eliminar metros y el resultado sería el mismo. O puedo ponerlo en milímetros. 684 milímetros de mercurio. Y entonces acá abajo tendría que ser también milímetros. Y serían 760 milímetros de mercurio. Y se elimina milímetros y el resultado es el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí puedo usar para convertir la columna del barómetro a bar, puedo usarlo en metros, en centímetros o en milímetros. Cualquier forma. Siempre y cuando acá abajo ponga lo mismo. Si aquí pongo metros, abajo tengo que poner también metros. Si pongo centímetros, acá abajo tengo que poner centímetros. Si pongo milímetros, acá abajo tengo que poner milímetros. ¿Queda claro eso? Espero que estén entendiendo. Claro, profesor. Bien. Con eso queda calculada la presión atmosférica. Nada más puse el inciso A aquí, en el renglón donde está la respuesta. Aquí también está la respuesta, pero aquí no es necesario componerlo una sola vez
calculado con la presión atmosférica, ya no lo pongo en el otro renglón donde lo estoy calculando, en este renglón donde lo estoy calculando con la equivalencia. Y por cierto, vean que aquí pongo este signo igual, alineado al signo igual de arriba, para no tener que volver a escribir aquí presión atmosférica. No necesito volver a escribir aquí presión atmosférica. Si lo escribimos es correcto, pero es mejor no escribirlo para decir que lo que se está calculando aquí es lo mismo que acá arriba, pero se está calculando de otra forma. Pero no necesito volver a escribir aquí presión atmosférica. Espero que entiendan eso también. Algo más. Deben escribir completo la ecuación, la sustitución, el resultado en newton sobre el metro cuadrado y después convertido a bar. Completo. Si no ponen la sustitución y nada más ponen el resultado, lo considero incompleto. Si no ponen el resultado en newton sobre el metro cuadrado, incompleto. Si no ponen la ecuación y nada más ponen la sustitución y resultado, incompleto. Deben escribir todo completo. Obligatorio. Que no les dé flojera escribir completo. Cuando sustituimos aquí, no es necesario sustituir unidades. Yo no estoy sustituyendo unidades, nada más valores. Las unidades se ponen en el resultado. Pero no es necesario poner unidades en la sustitución. Muchos maestros escriben mal sustituyendo también unidades. No, bueno, más bien, no está mal si se sustituyen unidades, no está mal. Pero no es necesario. Podemos omitir sustituir las unidades. Y es mejor no escribir las unidades en la sustitución. Sin embargo, aquí sí puse unidades porque aquí es una conversión de unidades para poder ver qué unidades se eliminan y qué unidades quedan. Aquí sí es necesario poner las unidades en la sustitución. Acá no es necesario poner las unidades. Espero que estén entendiendo, que aprendan cómo escribir correctamente. Con eso queda completo el inciso A. Es obligatorio escribir completo. Escribir así, barómetro del mercurio, escribir completo así y escribir completo así. Todo completo. Que no les dé flojera escribir completo. Profe. Sí. Tengo una duda. Por ejemplo, si en el resultado, tras aplicar, tras sustituir cada valor en la ecuación en la primera ecuación de Sí. la Aquí. presión atmosférica, sí. Por ejemplo, si nos hubiera dado de valor 91.999 newtons sobre metro cuadrado, ¿se redondea a Okay. .92? Sí, sí, sí. Por ejemplo, que también se me pasaba a decir ese otro detalle. Aquí no le puse decimales. No es necesario decimales para una cantidad de miles. Sale sobrando los decimales. No le pongan decimales. Lo que acaba de decir usted. Supongamos que este 1 hubiera sido 6, mayor de 5. Cuando sea 5 o mayor de 5, 6 o 7 o 8 o 9, entonces hay que redondear. No dejar 0.91,
hay que ponerle 0.92. Porque cuando es mayor de 5, cuando es 5 o mayor de 5, está más cercano a 92 que a 91. Entonces hay que aprender a redondear. Cuando sea 5 o mayor de 5. Cuando sea menor de 5, como en este caso era 1, simplemente se cortan los demás decimales. Simplemente se cortan. ¿Quedó claro? Es importante profe. que aprendan a redondear cuando el siguiente decimal sea 5 o más de 5. Si es 5 o mayor de 5, se redondea. Cuando sea menos de 5, simplemente se cortan los demás decimales. Lo mismo hice aquí cuando hice este cálculo. Si usan su calculadora, aquí quedaron más decimales, pero no los puse, y como el siguiente decimal era menos de 5, pues simplemente le dejé 0.91. Bien. Para calcular la presión absoluta, tenemos que usar ahora el tubo U. Para la presión atmosférica, para eso está el barómetro. Para calcular la absoluta, para eso está el tubo U. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Escribimos tubo U de mercurio. Aquí hicimos los cálculos para el barómetro de mercurio. Ahora vamos a hacer los cálculos para el tubo U de mercurio. En su tarea ustedes van a tener tubo U de agua. Esa es una diferencia en su tarea. Tubo U de mercurio. En el tubo U tenemos una columna manométrica. Con esta columna manométrica tenemos que calcular una presión manométrica. Perdón, antes de eso. Debido a que el líquido está desplazado hacia afuera, ya le llamamos aquí columna manométrica, porque significa que el tubo U está funcionando como manómetro. Bueno, lo primero que hacemos es escribir eso precisamente. Decir, es un manómetro porque la columna de mercurio está desplazada hacia el exterior. Es obligatorio esto. No darlo por hecho. Hay que escribirlo explícitamente. En su tarea, el líquido, en este caso, es de mercurio. En su tarea va a ser de agua. Y el agua está desplazada hacia el interior. Entonces, en su tarea, ¿ustedes qué dirían? Tubo U de agua, ¿y qué dirían? Un Que manómetro. es un vacuómetro porque la columna de agua está desplazada hacia el interior. Exactamente. Así es como ustedes deben de escribirlo. Espero que lo hayan entendido. Hay que escribirlo correctamente. Es importante. Tal vez piensen, pues, ¿para qué escribimos esto? No. Es importante para que entiendan el problema. Si no piensan en esto, no van a entender el problema. Esto es muy importante. Antes de hacer los cálculos del tubo U, tenemos que pensar en esto. Ok, ya dijimos que es un manómetro y por esa razón se le puso aquí columna del manómetro. Ahora tenemos que calcular la presión manométrica. Con esta columna del manómetro, calcular presión manométrica. Y para eso tenemos la ecuación del manómetro, que es una ecuación muy similar a la del barómetro. Nada más que acá es presión manométrica igual a columna del manómetro, densidad del líquido por aceleración de gravedad. Muy similar. Sustituimos la columna del manómetro 1.25 metros de mercurio, ya está en metros.
Sustituimos la columna 1.25, la densidad del líquido, que en este caso también es de mercurio. En su tarea ustedes van a tener de agua. Tienen que poner aquí la densidad del agua. 1.25 por la densidad del mercurio, por la aceleración de gravedad 9.81. El resultado es 166.647 newtons sobre metro cuadrado. Y le quitamos 5 cifras para convertirlo a bar. Y queda 1. Y vean, aquí sí redondeé. 1.67. Porque el siguiente decimal, después del primer 6, el siguiente decimal es 6. Y por eso redondeé a 1.67 bar. Bien, esa es presión manométrica, pero no es la presión absoluta. Todavía no es la presión absoluta, es presión manométrica. Pero aquí para la presión manométrica, también vamos a hacerlo por equivalencia, como lo hicimos para la presión atmosférica. También por equivalencia. Así que, si aquí tengo 1.25 metros de mercurio, 1.25 metros de mercurio, lo voy a convertir a bar con esta equivalencia. 1.013 bar, 0, como está escrito aquí en metros de mercurio, entonces aquí también lo pongo en metros de mercurio. 0.76 metros de mercurio. Se elimina metros de mercurio. Y en su tarea también pongan esta rayita inclinada. Es una rayita inclinada indicando que se están eliminando. Es un detalle importante. No omitan los detalles. Poner esta rayita inclinada para decir se están eliminando estas unidades. Metros de mercurio se elimina y queda bar. Si hacen la operación con su calculadora 1.25 por 1.013 entre 0.76, el resultado es exactamente el mismo que el calculado con la ecuación. Pero deben hacerlo también con su calculadora. Verifiquen con su calculadora que realmente les dé el mismo resultado de acá arriba. Si están escribiendo mal esto y no se preocupan por verificar con su calculadora y me ponen aquí el mismo resultado que escribieron acá, lo voy a considerar error, porque acá habría error. Necesitan verificar con su calculadora que realmente les dé el mismo resultado que acá arriba. Que no les dé flojera usar su calculadora aquí. No le pongan, sí, por flojera, y ya ha sucedido, que aquí lo escriben mal, pero le ponen el mismo resultado, aquí le ponen el mismo resultado de acá, por la flojera de usar la calculadora. Pues está mal, porque lo escribieron acá mal. Y me doy cuenta que copiaron nada más el resultado de arriba por flojera de usar la calculadora. Y se los digo claramente para que no cometan ese error. Bien, ya tenemos la presión manométrica. La calculamos por ecuación y por equivalencia. Pero esa no es la presión absoluta. La presión absoluta se calcula con esta ecuación que ya vimos en los apuntes. Las ecuaciones ya las vimos en los apuntes. Presión absoluta es igual a la atmosférica más la manométrica. Por lo tanto, sustituimos la presión manométrica, sustituimos la presión atmosférica, que por cierto acá era 0.91. Sustituimos la presión atmosférica de 0.91 y la presión manométrica de 1.67. Directamente lo sustituimos en bar. Y les recuerdo, aquí no se sustituyen unidades. Aquí tampoco. Ya nada más se ponen las unidades en el resultado.
Y el resultado es 2.58 bar. Esta es la presión absoluta y esta es la respuesta del inciso B. Y ponemos aquí inciso B, donde está la respuesta. El inciso B se pone aquí, en el renglón donde está la respuesta. No se pone acá. No se pone aquí. Consideraría error si lo escriben aquí. Ni tampoco se pone aquí. Necesitaría escribirlo aquí. Ni tampoco se pone aquí, porque aquí no está la respuesta del inciso B. En este renglón no está la respuesta del inciso B. La respuesta del inciso B está aquí. Así que hay que poner el inciso en el renglón correcto, no al ahí se va. Y vuelvo a repetir, esto está escrito pegado al margen. Esto está escrito pegado a la sangría, pegado a la sangría, pegado a la sangría. Esto pegado a la sangría y el inciso B pegado al margen. Y vuelvo a decir, aquí no es necesario volver a escribir presión manométrica. Bien, con eso queda completo el problema. Con eso queda terminado el problema. Por cierto, quiero también mencionar lo siguiente. Aquí convertí Newton sobre metro cuadrado directamente a bar. O sea, esto que escribí aquí, lo convertí directamente a bar. Pude haberlo escrito así, como lo estoy poniendo aquí. Newton sobre metro cuadrado. Y luego pude haber puesto aquí la equivalencia. Y decir, la equivalencia es un bar, 10 a la 5, Newton sobre metro cuadrado. Se elimina Newton sobre metro cuadrado y queda bar. No es necesario escribir esta equivalencia. Directamente lo convertimos, porque es una equivalencia sencilla. Aquí sí escribimos esta equivalencia, porque no es una equivalencia sencilla. Espero que quede entendido. Pero se pudo haber escrito así, para indicar cómo convertimos Newton sobre metro cuadrado a bar. Se puede escribir aquí la equivalencia, pero repito, no lo considero necesario y por esa razón lo puse directamente. Yo les recomiendo que lo pongan así directamente, pero si lo escriben así, lo consideraré correcto. ¿Alguna pregunta? Repito, eso es todo, la solución del problema. Y deben escribir su tarea muy similar al ejemplo. No quiero el ahí se va, soy enemigo del ahí se va. Deben aprender a escribir correctamente. Desgraciadamente, la gran mayoría de los maestros no se preocupan si los alumnos escriben mal. De hecho, hasta muchos maestros escriben muy mal cuando escriben en el pizarrón. La gran mayoría de los maestros no se preocupan, nada más se interesan porque sepan calcular, pero no se interesan porque escriban correctamente. Yo sí lo considero obligatorio. Escribir correctamente, calcular bien y escribir bien. Obligatorio. Cuesta lo mismo escribir bien que escribir mal. Nada más es cuestión de acostumbrarse. También lo siguiente. Por ejemplo, así puse cuando calculé la presión atmosférica. Así lo escribí. No quiero que lo escriban así.
Es decir, no quiero que escriban hacia abajo. Como muchos maestros así lo escriben cuando hacen un cálculo en el pizarrón. Y los alumnos, desgraciadamente, lo copian y se acostumbran a escribir así hacia abajo. No, no quiero que escriban hacia abajo. Lo voy a considerar mal escrito si escriben hacia abajo. Deben escribir así, hacia la derecha. Es como cuando escribimos esto. ¿Acaso se escribe así? ¿Hacia abajo? Esto es escribir hacia abajo. Que por cierto, la escritura de los chinos, por ejemplo, es hacia abajo. Ellos sí escriben hacia abajo. Si no recuerdo mal, ¿verdad? ¿Alguien me confirma? ¿Es los chinos o los japoneses o ambos escriben hacia abajo? Y ese Por paso cierto, los son símbolos muy raros, pero ellos escriben hacia abajo. Nuestra escritura es hacia la derecha, no solamente cuando escribimos palabras, también debemos de escribir hacia la derecha cuando escribimos ecuaciones. Cuando escribimos una ecuación y usamos una ecuación, debemos escribir hacia la derecha, no hacia abajo. Se debe escribir así, no así. O esta, cuando calculé la presión manométrica, se debe escribir así, no así, hacia abajo. O aquí, cuando calculé la presión absoluta, puse la sustitución y el resultado hacia la derecha, no hacia abajo. No aceptaré si escriben hacia abajo. De antemano les digo, si no respetan margen y sangría, ni se molesten en enviarme la tarea porque no la voy a revisar. Si no escriben correctamente, les voy a quitar puntos por malas tareas. No quiero el ahí se va. Es muy sencillo escribir correctamente. Nada más es cuestión de acostumbrarse. Quiero que lo hagan bien. ¿Alguna pregunta? Ese es todo el ejemplo. La solución del ejemplo cabe en la misma hoja donde está el dibujo del formato. Por esa razón, no necesitan hojas en blanco para terminar el ejemplo. No, cabe en esto. Es muy cortito y cabe en esta misma hoja donde está el dibujo. Después de esto de terminar, empieza la solución. Y esto ya es la solución del problema. ¿Alguna pregunta, comentario, jóvenes? No, profe, está claro. Permítame un momento. Bien, para enviarme su tarea 1.1, me la van a enviar para mañana. Mañana a cualquier hora de todo el día. Obligatorio para mañana. No la quiero regresando de vacaciones. Para mañana. Y les recuerdo, por ejemplo, aquí tengo los archivos del grupo FTA y les envié al grupo FTA. Estos son los archivos que les envié que deben usar
para sus tareas y exámenes. Así que para esta primera tarea deben usar este archivo que dice tarea 1.1. Recuerden que ya se los expliqué los primeros días. Esta es la tarea que deben usar. Ese es el archivo que deben usar para la tarea 1.1. El grupo FTA. El grupo FTB, de manera similar, les envía estos. Y aquí dice FTB. Si son del grupo FTA, no usen un archivo del grupo FTB y viceversa. Deben usar el archivo que yo les envié de su grupo. Y si son del grupo TB de mecánica, sus archivos dice TB. Y tienen que usar el archivo de la tarea 1.1. Ya les expliqué qué es lo que deben de hacer para insertar la tarea. Recuerden que al abrir el archivo, voy a abrir este. Al abrir el archivo, la primera página es una portada. Y en la página 2, ahí es donde van a insertar la foto escaneada de su tarea. Nada más va a ser una hoja la que van a insertar. Nada más una hoja. Hagan de cuenta esta hoja, pero claro, para ustedes sería tarea 1.1. Nada más van a insertar una sola hoja. Ya les expliqué cómo deben escanear la foto usando Camel Scanner o escáner de impresora. Y ya les expliqué cómo insertar la foto. Si no lo recuerdan, deben volver a ver. Deben de ver esta carpeta que dice procedimientos. Aquí les puse reglas y recomendaciones. Aquí el uso del Camel Scanner. Y además aquí les puse un ejemplo de cómo insertar las fotos. Aquí dice procedimiento, ejemplo de archivo de tarea. Aquí les expliqué cómo insertar la foto escaneada. Bien. Aquí les puse un archivo LM. Lo voy a abrir. Este archivo LM sobre los archivos de tarea y de examen. Sin embargo, me faltó poner algo en ese archivo LM. Y por esa razón, les voy a enviar este archivo modificado. Se los voy a enviar un rato más. Y quiero que se los voy a mostrar de una vez aquí, pero se los voy a enviar para que, sobre todo, para aquellos que no entraron a esta clase. Aquí dice, le agregué este párrafo al final. Esto es lo que estaba escrito en el archivo anterior que les envié. Oh, perdón. ¿Qué pasó aquí? En el archivo anterior que les envié, esto es lo que estaba escrito. Y le agregué esto último. Dice, para enviar por correo un archivo de tarea o un archivo de examen, será obligatorio lo siguiente. Cuando envían un correo, hay dos espacios. Un espacio que dice espacio de asunto y otro espacio que es espacio de texto. El espacio de texto es donde se puede escribir un texto o insertar un archivo. En el espacio de asunto deben escribir el nombre completo del archivo, respetando mayúsculas, minúsculas, espacios y signos.
Eso es lo que quiero que escriban en el espacio de asunto. En el espacio de texto, no es necesario escribir sus datos de alumno para identificarlo, porque el nombre del archivo ya incluye el nombre de la materia y su número de control. Solamente inserte el archivo que va a enviar. Repito, en el espacio de asunto, escriben el nombre completo del archivo. El nombre completo del archivo. Es decir, ¿dónde está? Digamos este. Este es el nombre del archivo, claro, con su número de control y claro, de su grupo. Ese es el nombre del archivo, completo. Claro, no es necesario escribir docs. Punto docs no es necesario escribirlo en el asunto, pero sí escribirían esto que está aquí, esto que está aquí en azul. Ese es el nombre del archivo. Así deben escribirlo, respetando mayúsculas, minúsculas, espacios, signos, todo. Cuando yo reciba el correo, lo primero que veo del correo es lo que escribieron en el asunto. Es para que yo lo pueda identificar de qué se trata ese correo y de quién es. Aquí ya veo de quién es el grupo y el número de control y de qué tarea es. Eso es lo primero que yo necesito ver al recibir un archivo. Lo que escribieron en asunto. Espero que entiendan el por qué les pido esto. Es muy obvio para hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas correctamente, no al ahí se va. Entonces, un rato más, les voy a enviar el archivo LM modificado, modificado, para que sustituyan este archivo, que les había mandado aquí. Lo sustituyen por el que les voy a enviar, que tiene este último párrafo que les acabo de mencionar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, yo sí tengo una duda. Sí. Para esta tarea vas, Perdón. Cuando hablen, necesitan hablar más fuerte para escucharlos bien, por favor. Muy bien. Profesor, para esta tarea va a ser en digital, ¿verdad? O sea, digital es que me van a enviar el archivo. El archivo es digital. ¿Sí? No estamos Sí, en clases presenciales. Cuando las clases son presenciales, me la entregan impreso en papel. No, bueno, me refería al problema, o sea, que lo vamos a realizar o sea, no va a haber necesidad de tomar una foto para escanear, ¿me entiende? El que no está entendiendo es usted. Hagan de cuenta. Digamos, va a ser esto a mano en el formato impreso que yo les envié. Ándale, es lo que estaba queriendo yo captar. Entiéndalo. Usted va a hacer así la tarea a mano en el formato impreso que yo les di. Después de que lo haga a mano, tiene que tomarle una foto, es una foto escaneada. Una foto escaneada es usando escáner de impresora o usando el CAM Scanner. Tiene que tomarle una foto escaneada y la va a insertar en el archivo que les estoy diciendo. Ya les estoy repitiendo lo que acabo de explicar. La va a insertar en este archivo de la tarea 1.1. Sí, Y así profesor, me lo van a enviar este archivo de la tarea 1.1. sí, Así profesor, de simple. Presten atención para que entiendan, jóvenes. Es lo mismo que acababa de explicar. Es muy simple. Y por eso, desde el primer día que les mandé estos archivos, les expliqué cómo me van a enviar tareas y examen. ¿Ya lo olvidaron
porque no lo han repasado, y si no, repasen esos archivos que les envié, véanlos nuevamente y entiendan lo que les estoy pidiendo. No quiero que me lo envíen a como ustedes se les ocurra. Debe establecerse un procedimiento y hay que respetar el procedimiento que les estoy pidiendo. Si no cumplen el procedimiento, no lo voy a aceptar. Muy bien. Deben Entonces, dejar esa tarea. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Jóvenes? No. Ok. Incluso, les voy a mostrar lo siguiente. Les voy a mostrar lo siguiente. Voy a abrir mi correo para que vean. Porque aquí en mi correo, el día de hoy recibí una tarea de otra materia. Vean, cuando yo recibo un correo, aquí me aparece el nombre del remitente del correo. Y aquí me aparece el asunto. Y aquí en el asunto es donde les pido que deben escribir el nombre del archivo. Y acá está el archivo. Pero aquí deben de escribir también el nombre del archivo. Yo aquí veo que este alumno es un alumno de la materia de intercambiadores de calor. Este es su número de control y esta fue la tarea 1-2. Así es como debo de verlo para yo identificar de quién es esta tarea y de qué se trata la tarea. Así todos vean cómo todos me están. Este sí se equivocó, lo escribió mal aquí, le puso su nombre aquí. No es necesario que le pongan aquí su nombre, porque acá ya me aparece el nombre del remitente. Así es como debe de verse las tareas. Vean, todos estos me lo enviaron igual. Así como se los estoy pidiendo a ustedes, así se los pido en todas las materias. Así, todos estos alumnos, aquí me aparece el nombre del alumno, porque cuando yo recibo el correo, me aparece el nombre del remitente del correo. Y así que en el archivo no necesita estar el nombre, porque acá ya aparece. Pero en el archivo sí debe estar de qué materia, su número de control y qué tarea es. Y con eso lo identifico yo perfectamente. Espero que estén entendiendo el por qué se los pido así. Obviamente, todos los archivos que me van a enviar son archivos Word. Archivos Word, porque todos estos archivos son Word. No lo quiero en PDF ni de ninguna otra forma. Archivo Word, así como está este, deben enviarme archivo Word. No lo conviertan a PDF. No lo aceptaría si me lo mandan en PDF. Ya se nos acabó el tiempo.